Sí, gracias a Dios. Qué hermoso es saber que Dios nos ama. Y no solamente saber, sino experimentar el amor de Dios. Que nos ama más que nosotros a nosotros mismos. ¿Sí me explico? Nos ama más que nosotros a nosotros mismos. Es un amor incomparable, maravilloso. Bendito sea Dios. Amén. ¿Usted cree que Dios se equivoca en el llamado que hizo? ¿Mm? Dios no se equivoca. Dios no se equivoca. Él te llamó y no se ha equivocado en el llamamiento que te hizo. ¿Sí? Vamos a estudiar esta parte del llamado del Señor a Moisés. En la reunión anterior vimos el fracaso de Moisés. ¿Se acuerdan? Éxodo, vamos a Éxodo 2, del 11 al 14, lo tiene por ahí, ¿verdad? Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto que ha sido descubierto. Escuche bien, Moisés tenía un llamado divino, ¿sí? Él lo sabía en su interior. Vayamos a Hechos capítulo 7. Hechos capítulo 7. Qué hermoso es esto, hermano. De veras, de veras estoy estudiando otra vez la historia de la iglesia, estoy abundando y que, aunque no lo crea usted, la iglesia es un regalo enorme en este mundo. Y no se han dado cuenta que cuando nos vayamos vendrá la ira tremenda de Dios sobre esta tierra, sobre los habitantes de la tierra. Hechos capítulo 7, versículos del 23 al 29. Moisés sabía en su interior que había sido llamado. ¿Sí? Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. No fue la primera vez que le vino al corazón. Él había estado viendo cómo maltrataban los egipcios a sus hermanos. ¿Sí? Dice el 24, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba, fíjese, él sabía que tenía un llamado, aquí lo vemos en su interior, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Y al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo: varones, hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su hermano le rechazó, fíjese, le rechazó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Sí lo ven, ¿verdad? Él pensaba, él sabía interiormente que había sido llamado por Dios. Usted y yo hemos sido llamados por Dios. Pero vamos a estudiar que nunca nos adelantemos como Moisés a hacer las cosas que Dios quiere hacer en y a través de nosotros.
¿Qué fue lo que pasó con Moisés? No esperó el tiempo de Dios. ¿Sabe usted que muchos que han tenido llamados para pastores han fracasado por adelantarse al llamado? Porque los han empujado, los han empujado, los han empujado. ¿Sí? Y han sufrido mucho porque todavía no tienen la preparación espiritual para confrontar las tentaciones de las mujeres. ¿Sí? Es tremendo. Para los pastores jóvenes, Timoteo era un pastor joven. ¿En qué cosa le dijo el Señor a través de Pablo? Huye, huye de las pasiones juveniles. En esa iglesia, si usted lee las dos epístolas, primera Timoteo y segunda Timoteo, se va a dar cuenta por qué le decía Pablo a Timoteo, huye. ¿Por qué? Porque habían viudas que andaban haciendo muchas cosas, viudas jóvenes. Léalo bien. Ahí puede usted ver realmente cómo era la congregación de los efesios, cómo era la actitud. El Señor les dice todavía a Timoteo a través de Pablo, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que todos teman. ¿Sí? Había gente muy rica, pero se creía mejor que los demás. Estudie, es muy bonita esas dos epístolas. Las tres epístolas pastorales son primera, segunda de Timoteo y Tito. Ahí se va a dar usted cuenta cuál es el llamado para el diaconado, que aquí yo quisiera diáconos. Estoy esperando que Dios ponga el corazón porque el diácono tiene que tener la misma conducta del pastor. ¿Sí? Ya me fui por otro lado, ¿verdad? Bueno, entonces no esperó el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa que va a hacer. ¿Sí? Dios no tiene prisa. Él tiene un plan eterno. Y Él nos llama y luego nos envía después que nos prepara. ¿Sí? Todo al debido tiempo de Dios, incluso con Jesucristo nuestro Señor. Mire, Gálatas 4, Gálatas capítulo 4. Versículos 4 y 5 dice de la siguiente manera: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿lo ve conmigo? Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley con el propósito, ¿cuál? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo, su tiempo, su tiempo. Incluso, mire, incluso cuando iba a ir el Señor a la cruz del Calvario, vamos a Mateo 26, por favor. El enemigo siempre nos va a tratar de empujar hacia afuera para que nos equivoquemos, amados hermanos. Tengamos mucho cuidado en las decisiones que tomamos, porque si no está Dios ahí, vamos a cometer muchas cosas que a la postre nos van a dañar. Moisés quedó muy dañado, muy dañado. ¿Sí? Mateo 26, ¿ya lo tiene usted? Versículos del 36 al 45. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Nunca se ha sentido usted así? No se sienta mal. El mismo Jesús pasó por eso. Yo me he sentido así en ocasiones, triste, triste y no sé cuál es la tristeza, analizo, porque mucha gente está triste porque no tiene para comer. La iglesia siempre tendrá para comer, siempre, porque Dios lo prometió. Jamás verás un justo desamparado, ni que sus hijos mendiguen pan. ¿Sí? ¿Verdad? Y aquí está diciendo el Señor: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo.
Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Se postró sobre su rostro. ¿Puede usted visualizar, o digo, ver cómo oraban los judíos? ¿Cómo oran los judíos? De rodillas y con la frente hasta el piso. Así oraban y así oraba el Señor Jesucristo. ¿Sí? Eso es una posición que antes tenían las hebreas para dar a luz, así daban a luz. ¿Sí? ¿Verdad? Dice que se postró como sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Allí está. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque a los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos, les dijo, dormid ya y descansad. Es a lo que voy. He aquí, ¿qué cosa? Ha llegado el tiempo. Ha llegado la hora. ¿Se acuerdan cuántas veces quisieron matar a Jesucristo? Ahí lo dice en el Evangelio. Un tiempo, en una ocasión quisieron empujarlo, ¿sí? ¿Verdad? Pero no podían, ¿por qué? Porque todo tiene su tiempo. Aquí le dijo, ya llegó mi hora, ya es tiempo de que yo vaya a la cruz del Calvario, ¿sí? Y regresemos a Éxodo capítulo 2, por favor, versículo 16. Para mí es muy importante todo lo que hablamos aquí, amado iglesia. Mucho, muy importante. Le pido a Dios que me dé claridad para conmigo y para con ustedes. Éxodo 2, 16. Aquí dice, ya había salido, ya había salido Moisés de Egipto. ¿Sí? Versículo 10, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. ¿Dónde estaba Moisés? ¿Dónde estaba? Sentado junto al pozo. A lo mejor Moisés se sentía dentro del pozo, ¿no? No sentado, sino dentro del pozo. ¿Nunca se ha sentido usted dentro del pozo? Pensando probablemente ahí en el pozo, confié en toda la preparación que tuve. Todo lo que aprendí no me sirvió. No lo dice la palabra, pero puede usted pensar como cuando usted se equivoca, ¿no? Todo lo que aprendí no me sirvió de nada. Lo hice a mi manera, lo hice en mi tiempo. Moisés ha de haber pensado, mi vida se acabó. Mi vida se acabó. Dios jamás podrá usarme. Estoy totalmente acabado, de haber pensado Moisés. Vea esto conmigo, por favor. ¿No ha pensado usted esto alguna vez? Hacemos nuestras cosas de acuerdo a nuestra voluntad. Y las seguimos haciendo hasta que, así como Moisés se sintió no junto a un pozo, sino dentro del pozo, así nos sentimos nosotros. Y empezamos a gritar, nos ponemos de malas, manoteamos, etcétera, hacemos muchas cosas. Ya me voy de aquí, ya no quiero saber nada de esto. Solamente me pasa a mí, ¿a ustedes nunca les ha pasado? Bendito sea Dios. Señor, perdóname, perdóname. Estamos viendo a este hombre sentado junto al pozo. Perdóname, perdóname. Perdí mi oportunidad de servirte. Lo hice a mi manera. Por ahí una canción que me gustaba mucho antes que yo fuera cristiano. A mi manera.
¿Nunca lo has escuchado? Ay, me sentía yo vivo a mi manera, pues qué manera tan fea de vivir, ¿no? Hasta que vienes a Cristo, te das cuenta de las palabras tan vanas que hay, ¿sí? Como diciendo, yo soy campeón, mírame a mí, yo vivo a mi manera. Qué tremendo. Y así pasó con Moisés y con muchos de nosotros, hasta que Dios trata con nosotros. Sí, bendito Dios, bendito Dios. Vivir a nuestra manera es lo peor que podemos hacer. Es lo peor que podemos hacer. Sí, mis amados hermanos, vivir a nuestra manera, a nuestra forma de pensar, vivir de acuerdo a nuestros propios deseos, nos va a llevar tarde que temprano al fracaso. Se los profetizo y no soy profeta. Todos aquellos cristianos que queremos hacer nuestra propia voluntad, tarde que temprano vamos a caer en una desgracia. Vamos a estar dentro del pozo, dentro del pozo. Somos hijos, pero Satanás es muy astuto. Nos presenta cosas que no nos parecen que son ilícitas. Ese es el engaño. Ese es el engaño de Satanás. Es que no le veo nada de malo. ¿Qué cosa dijo Pablo? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué? Porque no todo edifica. ¿Sí? Bendito sea Dios. Pero si seguimos en nuestra propia manera de vivir, nos va a llevar tarde que temprano al fracaso. Al fracaso. Moisés, sentado junto al pozo, ¿sí? Pensaba, mi vida se acabó. Ya no sirvo para este llamado. ¿Sí? Así estaba su ánimo. Así estaba su ánimo, aún a pesar del llamado divino, estaba tan apesadumbrado, y lo puede usted ver lo que le estoy diciendo en Éxodo 4, versículo 13. No es una utopía lo que le estoy diciendo, ¿sí? Cuando el Señor le dice, ahora es el tiempo, Éxodo 4, versículo 13, ahora es el tiempo, Moisés. No fue a tu tiempo, yo no te he desechado, Moisés. ¿Sí? Él dijo, ay Señor, envíate, ruego, por medio del que debes estar, enviar. Qué tremendo, qué tremendo. Él decía, no sirvo, Señor, soy incapaz. No tengo esa capacidad de servirte, Señor. Ya lo hice a mi manera, Señor, y fallé, Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Pensaba Moisés que todo había acabado, pero estaba equivocado. Si usted ha cometido errores en su vida como cristiano, nunca piense que está usted acabada o acabado. Voltee su corazón hacia Dios. No deje que Satanás lo pisotee o la pisotee. Con el Señor hay oportunidad. ¿Sí? Con el Señor hay oportunidad. ¿Sí? Bendito sea Dios. Amén. ¿Lo está viendo conmigo? Si usted ha cometido algo de acuerdo a lo que usted pensaba que estaba bien y salió mal, no piense que usted ya está fuera del servicio a Dios. Seremos un reino de sacerdotes para Dios, el Padre. Lo dice Apocalipsis capítulo 1. Somos un reino de sacerdotes, ministros del Altísimo Dios, eternamente y para siempre. Aquí estamos aprendiendo, bendito sea Dios. Entonces no piense que ya usted esté fuera de los planes de Dios. Él no falla. Él conoce muy bien nuestras imperfecciones. Él sabe que tenemos que estar en un proceso. Si mucha gente piensa que para servirle a Dios hay que haber cambiado, ya no es cierto. No es cierto. Primeramente Dios te sale al encuentro. Primeramente Dios te sale al encuentro y te muestra lo que está aquí.
y después empieza un proceso de apartamiento, de apartarte. Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Santifica quiere decir apártalos. Santo significa ¿qué? Apartado. Es un proceso de apartamiento todos los días de nuestra vida hasta que el Señor nos lleve allá con Él. ¿Sí? Puedes detener tu cambio si no estudias la Biblia todos los días. Te va a costar más trabajo. Te va a costar más trabajo y te vas a inutilizar tú mismo porque tu yo no le gusta someterse a la palabra del Señor. Sí, amados hermanos, bendito sea Dios. Entonces, es algo precioso cómo es Dios. Dios conoce perfectamente tus imperfecciones. Dios nos enseña a través de nuestros fracasos. A través de nuestros fracasos el Señor nos va enseñando algo muy importante. Mire qué decía el salmista, Salmo 119. Presénteme usted en la Biblia a alguien que nunca ofendió a Dios después de haber sido llamado. No lo va a encontrar. El único que puso encontrar que nunca ofendió a Dios fue Jesús. Salmo 119, versículo 67. Dice, antes que fuera yo humillado, ¿qué? Descarriado andaba. Salmo 119, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes no la sabía, pero no la vivía, Señor. Me descarrié, Señor. Por eso tú tuviste que meter tu mano para que me humillaras. Tú fuiste quien me humillaste, Señor. Tú fuiste el que hiciste así las cosas, Señor. Versículos 71 y 72 de ahí mismo, que dice el salmista, bueno me es haber sido humillado. Aleluya. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Mejor es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Yo anduve desviado, dice el salmista, hasta que tú me corregiste. Hasta que tú me corregiste. ¿Sí? Ahora sigo fielmente tu dirección. Y luego dice, ¿cómo califica la humillación de Dios? Bueno, excelente, Señor. Excelente me es haber sido afligido, es decir, tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme, porque ahora sé que soy hijo, no soy bastardo. ¿Sí? Una de las cosas que me produjo alegría hace algunas semanas atrás, cuando un hermano platicando conmigo estuvo muy enfermo, a punto de morir por el coronavirus, me dijo, le doy gracias a Dios, pastor, porque ahora sé que soy hijo, no soy bastardo. Y lloró y yo lo acompañé. ¿Sí? La gente no entiende cuando Dios te corrige. Dios sabe cómo corregirnos. Él sabe hasta cuándo aguantamos el fuego. ¿Sí? Y Él tiene que hacerlo. Así como se purifica el oro. Usted sabe cómo se purifica el oro. Lo ponen en unas tazas que pueden aguantar el calor. Lo ponen y a partir del calor al rato empieza a subir la basofia, la basura del oro. Así es Dios con nosotros. Nos mete en un fuego para que vaya saliendo todo. A veces salen en gritos. Ya no te aguanto, ya esto. Es el calor. Y está saliendo nuestra personalidad verdadera sin Cristo. Pero de repente en ese grito, el hombre nuevo dice, Señor, ya te fallé otra vez. Y pides perdón
y sigues hacia adelante. 7 veces ¿qué? Caerá el justo y 7 veces será levantado. Pero al impío no se le permite. No estoy hablando de pecados inmorales. Y aún si caes en un pecado inmoral, Dios te perdona. Pero trae una consecuencia tremenda el pecado inmoral. David se desbarató toda su familia. Toda su familia. ¿Sí? Bendito es Dios. Aleluya. Bueno me es haber sido afligido. Señor, tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme, pues me enseñó a poner atención en lo que tú mandas, en lo que tú ordenas, ¿sí? En lo que tú me dices que yo haga. Tus mandamientos, Señor, son mejor que buscar el oro y la plata. Es mejor que buscar éxito personal, Señor. Tus mandamientos. Amada iglesia, nosotros tenemos un futuro presente, un presente futuro, porque sabemos que vamos a estar con Dios eternamente y para siempre. Todo el tiempo con Él, en un lugar precioso, ¿sí? Cerca de Dios todos los días, que no va a haber ni sol porque su luz nos va a iluminar. ¿Sí? Piénselo, lo dice Corintios, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. No deje que Satanás lo turbe, no deje que Satanás lo turbe, por favor. Échelo afuera, resístalo, resístalo. Entonces en Moisés vemos que experimentó el fracaso y esto nos lleva a desarrollar una vida de obediencia, una vida de obediencia. Toda persona que vemos, escuche bien, toda persona que vemos que camina en obediencia a Dios, son hombres y mujeres que han sido quebrantados por Dios. Son hombres y mujeres que han experimentado el fracaso y Dios los ha levantado. Dios los ha levantado. ¿Sí? Son hombres que han sido azotados y mujeres que han sido azotadas porque son hijos. ¿Sí? Ah, Dios. Y seguro que tienen cicatrices para probarlo. Escuche sus testimonios. Mire qué dice Pablo, 2 de Corintios 7. 2 de Corintios 7. Versículo 10 en su parte primera. 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Porque la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? Arrepentimiento para salvación. La tristeza, ¿Dios te entristece? Claro que sí. Claro que sí, pero es la tristeza según Dios. Si te descuidas puedes ver a la gente que anda caminando y más en estos tiempos, ¿no? Mucha risa, mucha algarabía y si te descuidas tus hijos voltean a verlos y sienten envidia. Bueno, ¿por qué esa gente es más feliz que nosotros, papá, mamá? Hay que darles la respuesta adecuada. ¿Sí? Hay que darles la respuesta adecuada. Este camino, desde un principio nos dijeron que no era fácil, es una senda muy estrecha. Y no la caminamos solos, el Señor va con nosotros. El Señor va con nosotros. Hace un momento cantamos unas letras muy bonitas, pero es una realidad. Él nos ama. Y no nos ama de ahorita, sino antes de que vinieras al mundo con amor eterno. Es algo que no cabe aquí, sino por eso se nos dio la fe para creerle a Dios. Con amor eterno te he amado, por lo cual te soporté con misericordia. Por lo cual te soporté sí, con misericordia, bendito Dios. El conocimiento, amados hermanos, el conocimiento nos dice lo que debemos hacer. El conocimiento nos dice lo que debemos hacer. La sabiduría nos dice cuándo y dónde debo de hacerlo. No basta el conocimiento.
sino nos falta la sabiduría de Dios. ¿Sí? Bendito sea Dios. La sabiduría es una persona, es Cristo. Proverbios 8 lo dice. ¿Sí? La sabiduría es Cristo Jesús. El conocimiento nos dice aquí, nos dice lo que debo de hacer. Pero la sabiduría nos dice cuándo y dónde debemos de hacerlo. ¿Se acuerdan de Saulo de Tarso cuando iba camino a Damasco, que iba a encarcelar a los hermanos en Cristo? Cuando tiene su primer encuentro con el Señor, fue un encuentro tremendo. ¿Sí? Dice que se cae al piso, dicen unos que venía en camello, otro en caballo, no dice absolutamente nada la palabra, cayó. Dijo, ¿quién eres tú? Luego lo hizo Señor. ¿Quién eres tú, Señor? Adonai le dijo, Adonai, ¿quién eres tú, Adonai? ¿Y qué le dijo el Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es darle de coces al aguijón. El Señor está pendiente de nosotros. El Señor está pendiente de nosotros. Si hay alguien que te ha hecho daño, perdónalo. Perdónalo porque no tarda. Si no lo perdonas, va a venir algo sobre esa persona. Tengamos piedad y misericordia. Véanlo en la palabra del Señor. Dios usó a Nabucodonosor para acabar con su pueblo, Judá, por tanta rebelión. 3 veces llegó Nabucodonosor hasta que acabó con todo, con todo. Pero la misma palabra dice que Nabucodonosor se extralimitó y se las vio con el Señor. ¿Sí? Dios usa a nuestros enemigos para corregirnos. No se les olvide eso. ¿Sí? Bendito Dios. Amén. Entonces, el conocimiento que nos dice lo que debo de hacer, llega, sale a su encuentro, y qué cosa le dice después el apóstol, Saulo de Tarso, Señor, ¿qué quieres que haga? Ahí está la clave. Porque si alguien conocía la ley, era Pablo. Él mismo dice que rebasaba a todos los fariseos. Él era miembro del Sanedrín. Y para ser miembro del Sanedrín tenía que haber tenido esposa. No se dice si enviudó Pablo, no se dice, pero para ser miembro del Sanedrín debía de haber tenido esposa. Habla mucho él en Corintios del matrimonio. Pero no le dice, Señor, crecí a los pies de Gamaliel, yo conozco la ley, Señor, yo puedo hacer esto, yo voy a hacer esto. No, dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Y qué le dijo el Señor? Entra a la ciudad y te va a decir lo que tienes que hacer. Cuidado, cuidado con querer hacer las cosas a nuestra manera. Cuidado, cuidado, sobre todo con nuestros jóvenes, nuestros hijos. Cuando ya crecen y escuchan muchas cosas y ya no quieren preguntarle a su papá o pedirle permiso a su papá o a su mamá, cuidado, porque hay muchos que han caído en una vida tremenda por no seguir la autoridad que puso Dios. Cuidado, cuidado. ¿Sí? Yo sé lo que hago, te dicen, ¿no? Yo sé lo que hago. Ah, caray. Pues enséñame porque yo todavía no aprendo, voy aprendiendo. Y eso es la educación que debemos de tener a través de la santa palabra del Señor. ¿Sí? Entonces, ¿qué dije? El conocimiento nos dice lo que debo hacer y la sabiduría me dice cuándo y dónde debo hacerlo. Amén. Sí, amados hermanos. Hechos 7:22, por favor. Hechos capítulo 7, versículo 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios. ¿Y cómo era Moisés? Era poderoso en sus palabras y obras. Fíjense bien, todo lo que tenía que derrumbar Dios en su siervo.
todo lo que tenía. Se paraba a Moisés y la gente lo respetaba en todo Egipto. En todo Egipto. ¿Sí? Era un general. Conocía todo. Y aquí nos está diciendo Dios mismo que en Egipto Moisés era poderoso en sus palabras y obras. Él decía a Moisés, hay que hacer esto. Y no preguntaban, lo hacían. Lo hacían, ¿sí? Entonces, Moisés era demasiado poderoso para servirle al Señor. Demasiado poderoso para servirle al Señor. Era muy instruido, lo vimos la vez pasada, muy instruido en todas las cosas que enseñaban allí en el templo del sol. Era muy instruido, era muy culto, ¿sí? Pero ¿qué le faltaba? Tenía un llamado, él tenía un llamado, sabía que tenía un llamado, pero le faltaba la dirección de Dios. Le faltaba menguar para que Dios fuera visto y no él. No él, ¿sí? Fíjense nada más, vamos a ver un poco sobre Moisés en el libro de Judas. Fíjense bien cómo estaba la situación con este hombre. Aún después de muerto. ¿Ya tiene usted? Judas, versículo 9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. ¿Qué cosa estaba haciendo este espíritu satánico? Mire, después lo busca en su casa en Deuteronomio 34, versículos 1 y 6. Se nos dice que el cuerpo de Moisés fue sepultado en algún lugar de Moab, pero no nos dice dónde. ¿Sí? ¿Por qué? Satanás quería el cuerpo de Moisés para enterrarlo en un lugar donde el pueblo judío supiera dónde estaba su cuerpo y edificaran un santuario allí y los israelitas pudieran llevar a cabo un culto idolátrico de Moisés. Si aún hasta este tiempo, de alguna manera, idolatran la ley, que no la cumplen. Pero fíjense nada más qué llamado tan tremendo, pero necesitaba el Señor tratar con él, un hombre muy poderoso, muy culto, muy instruido, y pensó que eso era más que suficiente para salir a llevar a efecto el llamamiento de liberar al pueblo de Dios. No nos sirve nada de lo que aprendamos en el mundo. No nos sirve absolutamente nada de lo que aprendamos en el mundo. Llegamos aquí y aquí empezamos una instrucción diferente. Aquí se nos instruye qué es lo que Dios quiere con nosotros y qué es lo que quiere hacer a través de nosotros. Sí, amados, es solamente como vasijas, como vasijas. Sí, bendito sea Dios. ¿Cuál fue la actitud de Moisés antes de este llamado desde la zarza? Ya había pasado 40 años Moisés en el desierto, desde el pozo hasta que el Señor se le aparece en la zarza. 40 años. Y lo vemos en pocos versículos, ¿no? 40 años. ¿Cómo quedó Moisés después de esos 40 años? ¿Sí? Desde que salió, desarrolló, primer punto, desarrolló una actitud de siervo. Una actitud de siervo. Si nosotros no tenemos esa actitud de siervo, no funcionamos. No funcionamos. ¿Sí? El mismo Jesús nos los dijo, nuestro Señor Jesús, yo no he venido para que me sirvan, sino para servir. ¿Sí lo ha leído? Así dijo el mismo Jesús. ¿Sí? Desarrolló una actitud de siervo. Éxodo 2,
versículos 16 y 17. Dice, y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. ¿Y qué cosa fue lo que hizo? Y dio de beber a sus ovejas. Actitud de siervo. Imagínense aquel hombre que iba a ser como Faraón. Ahora el Señor los lleva a tener una actitud de siervo, a dar de beber a las ovejas. Segundo, Éxodo 2, versículos del 18 al 21. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés. Hay que el segundo punto que vemos ahí, permaneció en el anonimato. Nunca les dijo hasta después que él dónde había estado viviendo, cuál había sido su condición anterior. Permaneció en el anonimato. Saben que creo que les he platicado que yo estuve colaborando hace muchos años en un grupo de hombres de negocios, un grupo internacional de hombres de negocios del Evangelio completo. Full Gospel International. ¿Sí? Businessmen, hombres de negocios cristianos. Y me gustó mucho, pero con el tiempo me di cuenta que lo que estábamos haciendo era hablar más de nosotros que de Cristo. Hablábamos más de lo malo que habíamos hecho que de lo que Cristo había hecho, estaba haciendo en nosotros. Y había una presunción que no te das cuenta hasta que el Espíritu Santo te va ministrando. Y me separé de ahí. ¿Sí? Dios te va enseñando que no tienes que hablar de ti, sino hablar de Él. ¿Me explico bien? No es tu testimonio, es el testimonio de Dios en tu vida. No es el hijo pródigo, es el Padre. Nos enfocamos en el hijo pródigo, ¿sí? Pero es el Padre el que debe de ser glorificado en esa historia. ¿Por qué? ¿Por qué? Vean lo que pasó. Él salía, dice la palabra, salía el Padre a esperar a su hijo. Así es Dios. Salía el Padre a esperar a su hijo. Y cuando lo vio, ¿qué hizo? ¿Quién corrió? ¿El hijo o el Padre? Se levantó las faldas de la túnica, que eso era incorrecto, pero... Y llegó corriendo y lo abrazó. Y olía a puerco. ¿Sí? Así me abrazó a mí. Olía yo a puerco. Y me abrazó muy fuerte. Y me sigue abrazando. Tergiversamos muchas cosas. Sí, muchas cosas. Y es importante que el Señor nos ministre, el Espíritu Santo, las cosas, las riquezas que hay aquí para edificar nuestra vida. Bendito sea Dios. Entonces, segundo punto, Moisés estuvo dispuesto a permanecer en el anonimato. Él no se puso a hablar, yo en Egipto era yo un hombre poderosísimo, la gente se doblaba, se ponía de rodillas cuando... Nada, no dijo nada. ¿Qué cosa pasó en esos 40 años? El Señor le estaba enseñando. ¿Sí? 40 años Moisés vivió pensando que era alguien.
40 años pasó Moisés en el desierto siendo llevado por Dios a la nada. Y 40 años pasó Moisés viendo que Dios hace de la nada todo. No se te olvide. Deja que Dios te lleve a la nada para que podamos ser útiles en su reino. No estoy hablando de que andes de por diosero, no, no, no. Que tengas esa plena certeza de lo mucho que tú puedas haber tenido, ser, no funciona aquí. Llevad mi qué, mi yugo, humildad delante de Dios y mansedumbre delante de todos los hombres. Bendito sea Dios. Y el tercer punto, ¿qué más fue? ¿Qué más hizo? Números 12, por favor. Números 12. Bendito sea Dios. Números 12, versículo 3. Dice, y aquel varón Moisés no era manso, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. 3 puntos para ser útiles en el reino de Dios. ¿Cuál fue el primero? Una actitud de siervo. Segundo, no tratar de ser que nos vean a nosotros. Y tercero, la mansedumbre que debe de haber en nosotros. Llevad mi yugo, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito sea Dios. Amén. ¿Por qué necesitaba esa mansedumbre? Porque el Señor sacó con él más de 2 millones de personas de Egipto. 2 millones. ¿Cómo iba a servir? Imagínense nada más, 2 millones de personas con caracteres diferentes. ¿Verdad? Pero Dios lo llevó a esos 3 puntos. Queremos ser de utilidad. Ahí está la muestra. Cómo Dios trató con Moisés. Cómo Dios quiere tratar contigo para que podamos ser útiles en el reino de Dios en este último tiempo antes de que Él venga por su iglesia. La enseñanza que estamos viendo, ¿sí?, lleva una dirección de parte de Dios. No estamos hablando de la vasija de Moisés, estamos hablando de cómo Dios te escoge y de qué manera te lleva para que podamos ser útiles en su reino. ¿Sí? Conocer los métodos de Dios para el llamado a su servicio. Nuestra labor es, como dijo el Señor Jesucristo, no lo busque, Juan 17, 3 y 4, el Señor Jesucristo le dijo al Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Cuál es la labor suya y mía? Glorificar al Señor en todos los aspectos. Si comes o bebes o haces cualquier otra cosa, haceslo todo para la gloria de Dios. Nuestra vida es glorificar a Dios en todo. Los fariseos fallaron muy fuerte, luego lo busca en su casa, Mateo 6, versículo 5. Sí, el Señor dijo que cuando oren, vayamos a nuestra recámara, pero a los fariseos les encantaba orar en las calles, en las esquinas, que los vieran que eran muy espirituales. Y el Señor Jesús dijo, ya tienen su paga. ¿Cuál fue su paga? Que la gente los alabara. Usted no busque que lo alaben, deje que Dios lo alabe a su tiempo. Dios honra a los que le honran. No busquemos la gloria para nosotros. Seamos esa iglesia que Dios requiere en este tiempo. Los tiempos están muy difíciles, hay mucha maldad. Aún dentro de la misma iglesia hay lobos rapaces, fuimos advertidos por parte de Dios. Hay personas que son mercenarios del Evangelio. Hay personas que creen que el éxito es que tengan 10,000 o 20,000 almas en movimiento carismático, que tiene más de católico. ¿Sí? Vienen de ahí del catolicismo, movimiento carismático.
Tengamos mucho cuidado, mucho cuidado. Dios quiere usar tu vida. Dios para eso te llamó. Que has fracasado, no sé cuánto tiempo tengas caminando, pero deja que Dios te tome y Él va a hacer algo precioso en tu vida, algo maravilloso en tu vida. Somos las joyas de la corona de Cristo. Somos algo muy especial para el Señor. ¿Sí? Yo ruego a Dios por esta congregación que seamos, como dice Isaías capítulo 53, ¿sí? Que seamos el fruto del sufrimiento del Señor y que quede satisfecho. ¿Sí? Se lo prometió el Padre al Hijo. Que Dios nos ayude y deseo con todo mi corazón que esto que estamos viendo les sea de utilidad a ustedes. Si está usted aquí es porque quiere ser siervo. Tenemos que desarrollar eso, ser siervos. El que no vive para servir, dice, no sirve para vivir. Aprendamos a servir, aprendamos a servir. Si antes yo no hacía esto, veía yo basura en la calle y pasaba, ahora si la veo la recojo, me la llevo. ¿Quién te está viendo, papá? Cosas que haces para que Dios sea glorificado. Amén. Amén. No nada más es predicar, no. Es que en tu vida sea una predicación. Tu vida sea una predicación a las personas que te conocen. Aleluya. Y cuando tengas problemas de carácter, pues ora como el David decía, Señor, pon guarda mi boca. Si no puedes, pues ponte el tapaboca. Pero tengamos mucho cuidado, porque Dios no quiere que salga de nuestra boca muerte, sino que salga vida, vida, vida. Amén. Padre, queremos darte gracias por este tiempo, Señor, por la enseñanza que nos das, Señor, de qué manera podemos ser verdaderos siervos tuyos como hijos. Señor, caminar de tal manera que tú seas visto y no nosotros. Que no pretendamos ser los protagonistas porque solamente hay uno, Señor, que eres tú, Señor Jesucristo. A ti es a quien tienen que verte a través de nosotros. Nosotros hemos sido llamados como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por ti, Señor, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Señor, queremos pedirte, Señor, esa unción fresca, esa unción que nos lleva, Señor, más allá de lo que hemos caminado hasta este día en tu senda, Padre. Gracias por este bendito tiempo. Vamos a partir de aquí, Señor, pero no de tu presencia. Que la bendición del Padre, la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la participación de tu Santo Espíritu sea con cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Reciban un saludo de mi esposa, de que Carla se quedó porque mi esposa se sentía muy cansada. Iba a venir y dije, mejor quédate aquí. Quédate barriendo. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches.